Agradezco muchísimo al candidato a ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Isaac de Paz González, que nos acompañe el día de hoy, a distancia en esta ocasión, porque candidato, estás en Baja California, ¿verdad? Sí, ando en territorio, llegué ayer de Querétaro después de una gira toda la semana por el Bajío, Morelia, Guadalajara, León, Querétaro, y hoy comienzo a arreglar la agenda para estar en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Quintín. Pues aquí, muchas gracias, Juan, a Radio Fórmula por este gran espacio y pues a tus órdenes. Pues allá hasta Tijuana te mando un abrazo, donde espero que ya hayas podido ir por la ensalada César que ahí se inventó, pero vamos con temas jurídicos y de esta elección que nos convoca. Isaac de Paz, pues una justicia que tarda es injusticia. Y cuando no se resarce el daño, pues ¿de qué nos sirve que haya personas que estén en la cárcel? Le sirve a la sociedad por la posible repetición de los delitos. Pero ¿qué pasa con la reparación integral del daño? Sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos. Isaac, candidato, es parte de la propuesta que tú presentas para que en caso de llegar al máximo Tribunal de Justicia de nuestro país exista de manera más eficiente una reparación integral de daño en caso de violaciones graves de derechos humanos. ¿Cómo? Pues bueno, Juan, pues yo soy, como tú bien lo dijiste, el candidato número 40 de la boleta morada a ministro de la Suprema Corte, y creo que esa vertiente de la reparación integral del daño hay que hacerla efectiva desde la Corte cuando dicte sentencias de amparo, directo o indirecto, que de verdad y de manera eficiente, de manera expedita, entre al fondo de los asuntos de violaciones graves y pueda fijar ya cantidades de reparación del daño moral, el daño económico, el daño emergente, el daño personal a la integridad pues, física de la persona. Por eso me refiero a esa palabra integral, porque son varios tipos de daños los que las víctimas padecen ante violaciones graves y que luego los traen a la vuelta y vuelta en el sistema penal, que luego vete a lo civil, que luego vete a lo administrativo. Y hay casos, Juan, públicos de Radio Fórmula, que tardan a veces 12 años, 10 años. O sea, una víctima que su marido falleció y para cobrar un seguro, bueno, se tardó 10 años con juicio. Entonces, no puede ser eso, Juan. La justicia federal y especialmente las sentencias de la Suprema Corte tienen que ser integrales, eficientes, rápidas y atacando todos esos puntos que estoy comentando. Esa es mi propuesta de mi plan de trabajo y eso es lo que yo haré al llegar a la Suprema Corte, para que todas esas personas que tienen un problema jurídico que tenga que ver con daños puedan acceder eficientemente de manera menos costosa, de manera más rápida y de manera integral. Entonces, esa es una de mis grandes propuestas. Hablando de pendientes de la justicia, y uno que es muy doloroso para la sociedad, es los abusos que habitantes de pueblos originarios sufren con el extractivismo corporativo. Y también es tema tuyo, candidato. Sí, Juan, fíjate que ahora ya lo había yo estudiado porque tengo una trayectoria de investigación y trabajo de campo en derechos ambientales y territoriales de los pueblos originarios. Pero justamente ahora en campaña, en algunas comunidades originarias a las que he ido, particularmente de alrededor de la Ciudad de México, se enfrentan estas presiones corporativas, extractivas, de, en el dicho de ellos, cárteles, verdaderos cárteles inmobiliarios que van desplazándolos, que van quemando sus bosques, sus lugares comunes, para luego lograr el cambio de uso de suelo y luego hacer desarrollos inmobiliarios, terminando con los bosques y con los mantos acuíferos. Y justamente me dicen, luego te promovemos amparos y no, se tardan mucho, la corte no los resuelve o los resuelve a medias. Y esa es también una de mis grandes líneas de trabajo, que la justicia ambiental tiene que ver con los ejes transversales de pueblos originarios, derechos de las infancias a un ambiente saludable y derechos territoriales de los núcleos urbanos también, pero que luego pues coinciden con los núcleos rurales. Entonces, hay que darle una respuesta integrada a ese tipo de problemas jurídicos desde la Suprema Corte, por supuesto. ¿Consideras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy es una corte que esté a la altura del momento que vive el país y de los ciudadanos? No le ha estado, no, por supuesto que no ha estado, al contrario, es una corte que de manera retrógrada intentó ir en contra de la voluntad de la ciudadanía, del pueblo de México, en contra del artículo 39, tratando de desmontar la constitución que
el pueblo de México, a través de sus representantes políticos, modificó en septiembre del 24. Entonces, necesitamos una corte moderna en el sentido progresista y social de la palabra, en el sentido de que imparta una verdadera justicia social de salud, de educación, de ambiente, de vivienda digna, de trabajos, de sectores muy lastimados por las condiciones precarias, por ejemplo, la gente que trabaja en las plataformas. Entonces, la Corte no está a la altura y esperemos que con esta elección la Corte se transforme. Eso es lo que queremos, perfiles progresistas de avanzada como el mío, y ojalá que pues la gente pueda hacer esa elección con una visión amplia. Sí, ciertamente es complejo andar averiguando quiénes somos, pero bueno, espacios como el tuyo y otros de canales alternos o de grandes medios, pues nos están abriendo para que la gente nos conozca y vea nuestras propuestas, nuestras trayectorias, y el 1 de junio vaya a votar. Bueno, pues es que sí es muy importante escuchar, Isaac de Paz, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que tú y los demás aspirantes pues tienen como propuestas en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso en este espacio todos y todas los candidatos están convocadas, porque luego ahí andan, se enojan los detractores de algunos candidatos porque los traemos. Pues traemos a todos, invitamos a todos. Isaac, ¿formas parte de alguna agrupación política? ¿Eres militante de algún partido? No, ni lo he sido, ni lo seré por el momento, ¿verdad? Mi única filosofía política es la justicia social, Juan. ¿Qué opinas de que haya aspirantes que sí, o si no están afiliados, son claramente simpatizantes de una organización política bajo la máxima, pues de que también hay que respetar los derechos políticos electorales de los ciudadanos? Bueno, eso, sinceramente, ya la gente ha visto quiénes han tenido una filiación política clara y quiénes han formado parte de partidos, particularmente que le han hecho daño a México. Entonces, yo creo que la gente tiene esa gran oportunidad de valorar eso. En mi caso, incluso algunos medios, algunos periodistas han destacado mi independencia de criterio jurídico, y eso creo que es una ventaja que tenemos. Y por cierto, con ese comentario que decías de que algunos detractores, creo que ustedes están haciendo un gran esfuerzo de irnos convocando poco a poco a lo largo de estos todavía 4 semanas que le van a quedar a las campañas, y es un esfuerzo muy loable de su parte, que incluso le están ganando a los medios públicos, ustedes los medios privados. Entonces yo, la verdad, he visto equidad en la contienda, y qué bueno que se interesen en difundir nuestros perfiles, nuestras ideas, y les agradezco de antemano, ¿no? A Radio No, Fórmula. nada que agradecer, al contrario, a ti y a todos quienes han participado. Nos queda 1 minuto y medio, Isaac de Paz, para que la reforma al Poder Judicial y en la elección del Poder Judicial puedan llevar justicia a los mexicanos. ¿Se necesita también una revisión al sistema de procuración, es decir, a las fiscalías? Por supuesto, Juan, y sobre todo en el tema de la desaparición forzada, el Poder Judicial Federal ha quedado a deber, especialmente la Suprema Corte, porque, Juan, yo insisto en que la Suprema Corte, aunque algunos me critican eso, tiene que dictar sentencias estructurales que ayuden a coordinar el trabajo que obligatoriamente y previsto en la Constitución está dispuesto para policías, fiscalías, juzgados del fuero común en materia de estas cuestiones gravísimas como la desaparición forzada. Es decir, en materia de cuestiones forenses, de periciales, de todo ese bagaje que pareciera que está en el ámbito de la procuración, pero que sí tiene que ver con lo que pueden decidir los jueces constitucionales desde la Suprema Corte. Entonces, por supuesto que puede emitir sentencias orientadoras y Sí. coordinadas bajo una nueva visión de diálogo desde la Suprema Corte. Entonces, yo opino que sí. Isaac de Paz González, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el número 40, quien propone una corte humanista y de bienestar social. En verdad, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti y a tu auditorio, estimado Juan. Buena tarde. Buena tarde, nos vamos a una pausa, no se vaya.